Si uno lee los titulares, la cosa parece una locura. Por un lado, nos bombardean con que la generación Z está en plena recesión sexual, pero por otro, vemos una cultura que está explorando la identidad, el consentimiento y las relaciones como nunca antes. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué está pasando de verdad con la vida amorosa y sexual de la gente más joven? Pues vamos a intentar desgranarlo. Esta es la pregunta del millón, la que parece estar en boca de todos. ¿Hay de verdad un desinterés por el sexo? ¿Una especie de nueva moralidad? Bueno, la respuesta, como vamos a ver, es muchísimo más compleja y, la verdad, más fascinante que un simple sí o no. Vamos a empezar con un dato que es la chispa que encendió todo este fuego. En 2023, en Estados Unidos, solo el 32% de los estudiantes de instituto decía haber tenido relaciones sexuales. Fijaos en el descenso, es brutal. En 2013 esa cifra era del 47%. Es una caída histórica, sí, y al punto de partida de todo el debate. Pero la pregunta importante no es tanto el qué, sino el por qué. Y es aquí donde empezamos a encontrar algunas respuestas. Porque parece que no se trata tanto de una falta de deseo como de un cambio de prioridades muy profundo. Un cambio que viene impulsado por la pura realidad del día a día. Para la generación Z, se podría decir que el pragmatismo es el nuevo romanticismo. Esta frase de la socióloga Ariel Kuperberg lo resume a la perfección. El problema de fondo no es una especie de cruzada ideológica contra las relaciones. Es algo mucho más terrenal. Una necesidad práctica. La precariedad económica, la dificultad para independizarse, todo eso es un factor clave que retrasa los grandes compromisos de vida. Esta mentalidad se puede ver casi como una lista de tareas pendientes antes de pensar en pareja. Primero, la seguridad personal y económica. Muchos sienten que necesitan ser una persona completa y estable por sí misma antes de poder construir una vida con alguien. El orden de los factores se ha invertido totalmente. La carrera profesional va primero, la independencia es sagrada y el matrimonio ya no es el pistoletazo de salida de la vida adulta, sino la guinda del pastel, la celebración de que ya has llegado a esa meta. Y claro, es que es imposible analizar a la generación Z sin hablar del gran protagonista de nuestro tiempo, Internet. La tecnología ha redibujado por completo el mapa de las relaciones, con sus luces y con sus sombras. Y esa dualidad es clarísima. Por un lado, Internet ofrece herramientas increíbles. Ha dado un nuevo vocabulario para hablar de emociones, como los famosos estilos de apego que vemos por todo TikTok, y ha creado espacios vitales para que personas LGTBQ+ encuentren comunidad de apoyo. Pero por otro lado, está la cara B. La cultura de comparar y desesperar de las redes sociales puede ser demoledora para la autoestima, y el tiempo frente a la pantalla muchas veces sustituye a esas interacciones cara a cara donde se cuecen los vínculos de verdad. Y aquí hay otro punto fundamental. Ante una educación sexual formal, que, seamos sinceros, a menudo es insuficiente o se centra solo en la abstinencia, muchísimos jóvenes acaban recurriendo a Internet para aprender. Y esto, claro, incluye la pornografía, que se convierte en una de las principales fuentes de educación sobre sexo y placer. Y esto moldea unas expectativas que no siempre tienen mucho que ver con la complejidad de la intimidad real. Y es aquí donde la historia da un giro que de verdad sorprende. Porque, a pesar de esa caída en las estadísticas de sexo en pareja, estamos viendo al mismo tiempo un aumento increíble en la curiosidad y la exploración de prácticas que se salen de lo convencional. Primero, quedémonos con esta cifra. Un abrumador 81% de esta generación fantasea con tener una relación monógama y estable a largo plazo. O sea, el deseo de un vínculo profundo, de un compromiso, sigue ahí y con muchísima fuerza. Pero entonces, nos encontramos con esto. El 56% de la generación Z dice tener fantasías relacionadas con el BDSM. Es un porcentaje más alto que el de los millennials y muchísimo más alto que el de la generación X. ¿Cómo puede ser? Menos sexo convencional, pero más interés en el sexo kinky. Pues quizá la respuesta es que la exploración de la sexualidad se está moviendo a otros terrenos. Terrenos que requieren una comunicación mucho más explícita y un consentimiento mucho más profundo, pero sin la presión de un compromiso romántico tradicional. Y para que estemos todos en la misma página, cuando hablamos de sexo kinky, no es más que un término paraguas para todo aquello que se sale un poco del guión de siempre. Puede ir desde un simple juego de roles hasta dinámicas de poder consensuadas. Lo que todas estas prácticas tienen en común es la búsqueda de algo nuevo, y sobre todo, una comunicación súper explícita sobre lo que se quiere y lo que no. Esta exploración, además, va más allá de prácticas concretas. Habla de una fluidez mucho más profunda en la propia identidad. Vemos que hay una menor adhesión al binarismo de género, más gente que se describe como heteroflexible y una mentalidad más abierta a que distintas personas puedan satisfacer distintas necesidades, ya sean románticas, sexuales o de compañía, sin esperar que una única persona lo sea absolutamente todo. Así que, si vamos juntando todas las piezas de este puzzle, el panorama empieza a tener mucho más sentido.
Lo que desde fuera puede parecer una recesión, visto desde dentro, bien podría ser una redefinición total de lo que significa la intimidad para una nueva generación. Estas podríamos decir que son las nuevas reglas del juego. Para la generación Z, la intimidad se construye sobre una base de autoconocimiento. El consentimiento no es un sí que se da una vez, sino una conversación que está siempre abierta. Y se prefiere la calidad de la conexión a la cantidad de encuentros. En definitiva, es un enfoque mucho más cauto, más deliberado, más intencional. Este cambio cultural se ve clarísimo si comparamos generaciones. Para las anteriores, casarse era una de las formas de convertirse en adulto. Para la generación Z es algo que se hace una vez que ya se es un adulto funcional, después de haber conseguido esa estabilidad personal y financiera de la que hablábamos al principio. Entonces, ¿cómo podemos tender puentes entre generaciones? Pues para los que no son Gen Z, la clave podría estar en esto. Primero, reconocer la presión económica y la inestabilidad que viven los más jóvenes. Segundo, entender y respetar su enorme énfasis en el consentimiento explícito y continuo. Tercero, validar el nuevo vocabulario que usan para su identidad y sus relaciones. Y sobre todo, quizá lo más importante, escuchar. Escuchar sin juzgar para que pueda haber una comunicación real. Al final, si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. La conversación no debería girar en torno a la cantidad de sexo, sino a la calidad de la conexión. No estamos viendo una pérdida de interés en la intimidad, sino la búsqueda de una intimidad con más significado, más segura y que esté más alineada con los valores de cada uno. Y esto nos deja con la pregunta final para la reflexión. Quizá lo que estamos viendo no es una crisis ni una carencia, sino una evolución. El nacimiento de una nueva forma de relacionarse que, aunque nos pueda parecer muy diferente, podría ser más consciente, más comunicativa y, en última instancia, más auténtica. Una pregunta que sin duda va a definir las relaciones en las próximas décadas.